libro de Tito. Es más, ¿por qué no abren sus Biblias a Tito capítulo 3? Y vamos a ver los versículos 9 al 15. Dicen lo siguiente: pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe a Artemas y Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Esto adicional, que los pastores dicen que el Señor bendiga la lectura de su palabra, pero creo que sale sobrando. Esto ya viene bendecido desde antaño. Bueno, parece increíble que hemos llegado al final, al último sermón del libro de Tito. Es un libro tan conciso, una carta tan doctrinalmente rica, que contiene tanta instrucción fabulosa en cuanto al liderazgo, las relaciones entre la gente y el Evangelio. Francamente, me entristecí al darme cuenta de que ya llegué al final del libro. Yo quería que pudiera yo seguir predicando de este libro, porque es un libro poderoso, como nos hemos dado cuenta, un libro que penetra el alma, es un manual de evangelismo que está repleto de gran enseñanza. Y su enfoque principal, como ya lo sabemos, es de enseñarle a todos los cristianos en la iglesia cómo relacionarse con Dios, el uno con el otro y con los no creyentes. Cómo vivir unas vidas de tal santidad que los incrédulos puedan entender, puedan captar la verdad del Evangelio a través del testimonio vivido y hablado de los creyentes. Bueno, cuando los cristianos hacen esto, cuando los cristianos viven vidas santas y se comportan y hablan como santos, entonces la palabra de Dios no será deshonrada, como se nos dice en 2:5, no será blasfemada. Los no creyentes serán avergonzados y no tendrán nada de cual criticar a los creyentes, 2:8. Y luego los creyentes adornarán la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto, 2:10. Bueno, todo esto abrirá la puerta para que los no creyentes lleguen a creer en Jesucristo y Dios sea glorificado. Y yo creo que este es el deseo de esta nuestra iglesia, ¿no es así? De que Dios sea glorificado, que los no creyentes vengan a Cristo y tengamos una comunión cristiana con más hermanos. Habiendo dado esa introducción, vamos a comenzar entonces el día de hoy con Tito 3, 9 al 15. Tito 3, 9 al 15, como dije, tienen todo que ver con relaciones, y hay 4 puntos en su bosquejo que a lo mejor les pueden ser de utilidad para entender exactamente cómo tratar con estas relaciones. Primeramente vamos a aprender cómo tratar con los comunicadores de doctrina corrupta. Luego, cómo tratar con aquellos que causan divisiones. Después, cómo tratar con los colaboradores en la fe. Y finalmente, cómo tratar con los cristianos, que son nuestros amigos queridos. Vamos a empezar primeramente pues con los comunicadores de una doctrina corrupta. ¿Cómo se trata con ellos? Se acordarán ustedes que al comenzar el estudio del capítulo 1, que uno de los problemas mayores que había en Creta era la falta de pastores calificados para dirigir las probablemente 100 iglesias que había en esta isla. Esto aunado con el hecho de que había un gran número de falsos maestros que andaban por ahí proclamando sus mentiras, causaba o daba lugar a una gran inquietud, a una gran intranquilidad en el pueblo cristiano en Creta y un gran desorden. Ahora, estos muchos maestros falsos estaban caracterizados
o fueron caracterizados por el apóstol Pablo en 1:10 y 11 de Tito como hombres rebeldes, hombres que hablaban de más, engañadores, que enseñaban toda clase de mentiras y causaban toda clase de inestabilidad en las familias. Estos eran hombres avaros, hombres a quienes no les importaba la verdad, pero que simplemente lanzaban allí sus mentiras al aire, haciendo preguntas y postulando polémica que causaba gran inquietud, duda y probablemente muchas defecciones dentro del cuerpo de Cristo. Además, no era gente que estaba preocupada con el bienestar de los creyentes. Ellos simplemente querían enseñar sus herejías para a la misma vez enriquecerse a cuesta de los hermanos. Por lo tanto, Pablo le instruye en el versículo 9 a Tito de este capítulo 3, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Ahora, había muchas variedades de maestros falsos en Creta en ese tiempo, incluyendo a los gnósticos, esa gente que dice que el conocimiento lo vale todo. Luego estaban también los místicos, aquellos que creen que la vida espiritual es algo fantasmal, algo muy etéreo, algo que no se puede alcanzar o tocar, algo no muy concreto. Pero lo que en particular ha de haber atribulado a Pablo era el hecho de que aquellos que estaban especialmente involucrados en toda esta falsa enseñanza eran los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que querían que la circuncisión siendo un rito o un acto, un requisito para los judíos bajo la ley mosaica que significaba su separación para con Dios, ellos querían que esto fuera también practicado por los cristianos para que obtuvieran la salvación. Ellos querían hacer la circuncisión física, que era demandada de los judíos, un requisito para los cristianos, para su salvación. Así que Pablo, pues, aboga una separación que él mismo quiere que ocurra. Una separación de estos hombres, y le instruye a Tito que él, periistemi, la palabra griega, evita. Peri, obviamente quiere decir alrededor, ¿verdad? Y istemi, obviamente que no se acerque. Entonces, periistemi, que habla de darle la vuelta, el no darle la cara, dar la cara en otra dirección a estos falsos maestros que buscaban, que pretendían amarrar o hacer caer en trampas a Tito y a los demás cristianos, metiéndose en discusiones y alegatas acerca de la ley. Ahora, Pablo probablemente había animado a Timoteo de la misma manera. Es más, lo vemos en 1 de Timoteo 1:4, en 6:4 al 15, y 2 de Timoteo 2:16 y 23. Es más, la palabra periistemi es la misma palabra que aparece en 2:16 de 2 de Timoteo. Ahora, esto ciertamente no era algo nuevo para Tito. Esta instrucción de separarse de los maestros falsos no era nada nuevo. Pablo ya le había instruido que él reprendiera severamente a todos aquellos que estaban involucrados en herejía, para que entonces así se tornara a la sana fe en 1:14. Y inclusive en 1:14 dice no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces Tito ya sabía, pero esto es un recordatorio. Acuérdense que en este capítulo 3 los primeros 8 versículos eran recordatorios para Tito y los de Creta. Bueno, hay 4 maneras en que la herejía propuesta por los falsos maestros pretende llegar al cristiano, y estas 4 maneras deben de ser evitadas a todo costo. La primera manera en que quiere llegar la herejía es a través de estas controversias insensatas, controversias tontas, necias. Estas controversias necias son preguntas, la mejor palabra que pude encontrar, en verdad, son preguntas imbéciles.
preguntas que no tienen nada de sentido, preguntas que ni siquiera pueden ser respondidas en muchas ocasiones, que son lanzadas allí a la mesa simplemente para molestar, para atribular a los cristianos, o bien para encubrir la indisponibilidad de los no creyentes a reconocer su pecado y su necesidad del arrepentimiento. Ahora, ¿qué clase de controversias necias entonces tratan a veces los no cristianos? Bueno, estas serían preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde consiguió Caín su esposa? ¿No? Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Luego gente dice, esta me encanta, dicen, es que yo no creo en Cristo porque hay muchas contradicciones en la Biblia. Y lo curioso es que cuando le digo, a ver, como hay tantas contradicciones, nómbrame una, por favor. Bueno, no sé, pero yo he sabido que hay muchas contradicciones. ¿Qué? Entonces hay muchas contradicciones. Otra. Cristo en verdad no murió en la cruz, simplemente lo hipnotizaron o bien le dieron una droga y al despertar del letargo de esa droga pudo salir de la tumba. Sí, son argumentos necios. Ahora, en aquellos días, al igual que el día de hoy, hay muchos falsos maestros que envuelven su mentira y lo ponen en un paquete hermoso. Dicen que ellos tienen algo nuevo, que hay un nuevo camino, que hay una nueva palabra, que hay una nueva revelación de parte de Dios, que algo nuevo está sucediendo. Para los cristianos que son débiles, dado a dos cosas, dado primeramente a su propia falta de disciplina espiritual, y luego en segundo lugar, dado a pobre enseñanza bíblica, se confunden, comienzan a dudar y eventualmente caen atrapados, atraídos por este empaquetamiento precioso junto con su contenido engañoso. Y por eso es que Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, le ordena a los creyentes evitar a tales hombres y a sus enseñanzas en vez de darles atención. Ahora, esto creo hace énfasis en la importancia de que los pastores estemos preocupados, estemos inclinados, estemos dirigidos solamente a enseñar la palabra de Dios. Escuchen esto. El pastor debe de predicar la fe en vez de la forma. La fe en vez de la forma. El compromiso en vez de la costumbre. Y la verdad en vez de la tradición. La verdad en vez de la tradición. Porque cuando esto sucede, cuando el pastor predica la fe, predica el compromiso y predica la verdad, entonces lo que esto hace es que fortalece a los creyentes, les da sana doctrina, y cuando surge la herejía no van a ser arrastrados por dicha mentira. Pero hay muchos pastores que predican forma en vez de fe. Predican que para poder servir, que para poder hacer esto o aquello para el Señor tienes que usar corbata, o tienes que traer traje, o tienes que hacer cosas de esta u otra manera. Que yo me acuerde, Cristo nunca usó traje. Además, Cristo nunca usó zapatos, usó sandalias. Es más, Cristo se puso túnica. Entonces yo le diría a estas personas, bueno, entonces ponte tu túnica, ponte tus sandalias, entonces vas a estar exactamente como el Señor. Después de todo, quieres ser más como Él, ¿no? Hay pastores que predican costumbre en vez de tradición. Es que siempre lo hemos hecho así. Predican la costumbre en vez del compromiso, perdón. Predican la costumbre en vez del compromiso. Hay mucha gente que viene a la iglesia a los domingos simplemente por costumbre, no por compromiso. Y luego hay pastores que predican tradición en vez de verdad. Esto no lleva a nada sano. Bueno, la segunda manera en que la herejía pretende llegar al cristiano y embaucarlo, y que debe de ser evitada, es a través de las genealogías. Ahora, esto no es tanto un problema el día de hoy, como lo fue en aquel tiempo, porque esto se refiere a, bueno, alegatas ridículas que tienen que ver con interpretaciones alegóricas o místicas que se le atribuían a las escrituras. Por ejemplo, había un hombre que se llamaba, era un filósofo, se llamaba Filo de Alejandría,
Él era un judío helenístico, un filósofo que atribuía a los nombres en las genealogías de las escrituras, les atribuía ciertos significados. Y luego los rabís, los equivalentes de los pastores de hoy en día, los rabís judíos, inventaban leyendas y toda clase de mentiras, y estas la gente las creían y luego las adoptaban como si fueran verdad, pero obviamente esta verdad estaba basada solamente en inventos humanos, inventos dirigidos por Satanás mismo, lo que Pablo llama en Timoteo doctrinas de demonios. E inclusive algunos judíos hasta usaban las genealogías para promover la superioridad racial y religiosa de los judíos sobre los gentiles. Se tornaban racistas. Ahora, déjeme, a lo mejor alguien dice, bueno, pastor, ¿pero qué es la genealogía? Nunca entendí. La genealogía es una lista de nombres que dice, este tuvo a este, y este tuvo a este, y este tuvo a este, y este tuvo a este, ¿no? O sea, la lista de quién tuvo a quién como hijos, es toda la lista de la descendencia de la Biblia, ¿no? Y hay varias de estas descendencias. Y entonces, bueno, había muchos debates que los judíos fabricaban en torno a estas descendencias, porque inclusive en algunas genealogías había inconsistencias. Déjenme dejarles nada más este ejemplo. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la genealogía que se encuentra en 1 de Crónicas, capítulo 2, versículos 13 al 17, que nos indica que Isaí, el padre del rey David, tenía 7 hijos y 2 hijas. Hasta allí vamos bien. Pero en 1 de Samuel, capítulo 16, versículos 5 al 12, se nos dice que David era el hijo octavo de Isaí. Y entonces estas gentes se ponían a pelear y a discutir que si la Biblia estaba mal, que si no fue inspirada, que si esto, que si el otro, que porque había equivocaciones, que algún libro no era el libro válido, que bueno, toda clase de cosas. Pero déjenme darles algunas posibles explicaciones en por qué Crónicas dice que David era el séptimo, o sea que Isaí tenía 7, y en Samuel dice que Isaí tenía 8 hijos. Primeramente, una posibilidad es que uno de los hijos de Isaí se murió después de que David fue ungido, dejándole pues nada más 7 hijos vivos a Isaí. Luego también pudiera haber sido que uno de los hijos era el hijo de una concubina, lo que hoy llamaríamos una amante, prácticamente, ¿no? Y bueno, que entonces no se le incluyó a él como un hijo. Además, Primera de Samuel era un libro más bien histórico que un libro genealógico, así que, bueno, todas estas clases de argumentos se daban, ¿no? Y luego hablan acerca de, por ejemplo, de la genealogía de Cristo en Mateo y cómo le faltan algunas personas a esa genealogía, y eso es muy fácilmente resuelto en el hecho de que los judíos no siempre incluían a todos en una genealogía, incluyendo a los más sobresalientes. Luego hablan de la diferencia entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. Y bueno, eso también fácilmente resuelto, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas que la gente a veces quiere alegar acerca de la Biblia. Obviamente ustedes me conocen y saben que mi posición es de no simplemente criticar por gusto a gente, pero gente que suelen ser así, que suelen querer argumentar y discutir simplemente por el hecho de hacerlo, simplemente por querer ganar, son los testigos de Jehová. Ustedes lo han visto. Bueno, la tercera manera en que la herejía llega a los cristianos y que debe de ser evitada es a través de las contiendas, la división, las contiendas. Bueno, esta es la palabra eris en griego y simplemente nos habla de rivalidades y contiendas. Eso es lo que es, rivalidades y contiendas. Ahora, esto ocurre cuando hombres creídos, hombres presumidos, jactanciosos, quieren comprobar o quieren probar su herejía, su mala enseñanza a cualquier precio, sin importarles el estado espiritual de los creyentes. Y ellos no les importa destruir la fe de aquellos que creen. Es más, tan entregados están a esparcir sus herejías que muchas veces esas personas se tornan abusivas, tanto en conducta como en palabra. Bien, hay una cuarta manera en que la herejía llega y Tito quiere que, o más bien Pablo quiere que Tito la evite, y esta toma la forma de disputas
o discusiones acerca de la ley, literalmente pleitos acerca de la ley. Pleitos acerca de la ley. Hoy en día, obviamente, estamos trabajando con los dos testamentos. En aquellos días, cuando escribe Pablo, nada más tenían el Torá y los libros de los libros proféticos, los libros históricos del Antiguo Testamento. Entonces no tenían las escrituras que hoy día tenemos del Nuevo Testamento, y por lo tanto él habla nada más de la ley. Pero si hubiesen estado los evangelios, si hubiesen estado las epístolas, entonces él hubiera dicho quizá otro término, no hubiera usado pleitos acerca de la ley, sino pleitos acerca de la Biblia o acerca del canon o qué sé yo, ¿no? Bueno, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23, Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente: pero rechaza los razonamientos necios de ignorantes, sabiendo que producen altercados. ¿Sí? Altercados. Entonces, estamos hablando de que Pablo quiere que evite las discusiones. ¿Por qué? Porque cuando hay discusiones la gente se altera, la gente deja que se les sube el apellido, y a pesar de que supuestamente son creyentes en Dios, se dejan llevar por su emoción. Bueno, muchos judíos incrédulos eran extremos en su convencimiento de su mentira, eran vehementes, y por lo tanto, bueno, ellos defendían a capa y espada la tradición. La tradición, ustedes se acordarán que la tradición oral, cuando vimos el libro de Marcos, hablamos mucho de esto. La tradición oral son aquellos mandatos, aquellos mandamientos que fueron agregados por rabís, por los líderes judíos, a lo que es la ley mosaica. Entonces la ley mosaica que se encuentra en el Torá, resumida en los 10 mandamientos, a esto ellos le agregaban muchas reglas más, y a esto le llamaban ellos la tradición oral. Y bueno, conforme iban pasando los años, estos hombres, estos herejes, estos mentirosos, estos falsos maestros, como que le añadían nuevas vueltas, nuevos nuditos, le retorcían un poquito más a las fábulas y alegorías que ya tenían ellos fabricadas, y bueno, esto daba lugar a que se tomaran como verdad, y la gente ignorante empezaba a ver estas mentiras como la realidad, y obviamente no son. Como resultado de su habilidad para engañar, para embaucar a la gente, estos falsos maestros empezaban a disfrutar cierta popularidad y disfrutaban de cierta ganancia económica, inclusive hasta en algunos casos lograban tener relaciones sexuales de las mujeres que les seguían. De eso habla Timoteo, dice que las mujercillas, ¿no?, salían de los chismes en sus casas y demás. Bueno, todo esto vino a formar base de las doctrinas, ¿verdad?, que los maestros falsos enseñaban. Y por eso es que Pablo le ordena a Tito que él evite toda discusión acerca de la ley, que no se acerque a los maestros falsos, sino que los evite, que les saque la vuelta, que se vaya en otra dirección. Ahora, no solamente deben evitarse por las cosas que ya mencioné, pero también deben evitarse estas herejías, según nos dice nuestro texto, porque son sin provecho y sin valor. Son sin provecho y sin valor. Ahora, quiero que entendamos que la ley era algo valioso, y su validez reposaba sobre el hecho de que la ley es un estándar para la santidad. La ley nos da una cinta de medir en cuanto a cómo debemos vivir vidas santas. Pero la ley de Moisés, de lo que estamos aquí hablando, la ley mosaica, es totalmente inútil con respecto a la salvación. El cumplimiento de la ley no nos da la salvación. Caray, eso ya lo hemos visto tantas y tantas veces. Por lo tanto, argumentos acerca de la ley, discusiones acerca de la ley, son sin provecho. Es decir, no nos rinden ningún beneficio, no nos gana nada el debatir esas cuestiones. Además, estas discusiones, estas alegatas sobre la ley son mataios, son sin valor, son mataios. Escuchen esto, esta palabra griega, mataios, es una palabra muy interesante,
Y ahorita van a ver por qué la descripción que da aquí Pablo de que estas discusiones son sin valor es tan tremenda, tan fuerte. Es una palabra fuertísima. ¿Por qué? Porque esta palabra mataios se usa con respecto a la idolatría en Hechos 14:15. También mataios se usa en respecto a la filosofía griega, al gnosticismo y todo lo demás en 1 Corintios 3:20. Y luego finalmente, mataios se usa en relación a la teología liberal, es decir, a las doctrinas falsas en 1 Corintios 15, versículo 7. Así que cuando Pablo dice que esto es algo sin valor, es definitivamente sin valor el estar discutiendo acerca de la ley o acerca de detalles que ni siquiera pueden ser respuestos. ¿Por qué? Porque es como discutir acerca de la idolatría, porque es como si estuviéramos discutiendo acerca de la filosofía griega o el gnosticismo, porque es como si estuviéramos tratando de discutir sobre una teología no bíblica. Ahora, si alguien entendía el hecho de que no había nada provechoso y que era totalmente sin valor el discutir tales asuntos, Pablo lo entendía. Pablo lo entendía muy bien. Después de todo, Pablo había sido un rabí. Él había sido un líder religioso judío. Es más, él había sido miembro del Sanedrín. El Sanedrín, ¿se acuerdan? Son las 70 personas que dirigían el pueblo de Israel. Era el gobierno religioso. Él estaba entre los 70 hombres élites del país. Él entendía la importancia de la ley, él entendía la importancia el estudio de la ley, pero también entendía la importancia de no enfrascarse en discusiones vanas acerca de asuntos que bien no tenían resolución o que bien simplemente servían para confundir a la gente. Pablo había sido un gran maestro de la ley, inclusive él había sido enseñado, él había sido entrenado en su educación religiosa por el gran Gamaliel, según Hechos 22:3. Ahora, Gamaliel, aunque él era un hombre importante, más importante todavía era su abuelo. Su abuelo había sido el gran Hillel. Hillel había sido uno de los dos teólogos principales de Israel. Inclusive había dos facultades o dos escuelas de pensamiento religioso en Israel. Hillel era uno de ellos, de esos dos hombres. Así que Gamaliel era todo un tipo y él enseñó a Pablo personalmente, lo discipuló. Pero a pesar de todo esto, a pesar de todo lo que él disfrutaba, de todo lo que él conocía, a pesar de toda la popularidad y toda la autoridad que él había tenido, Pablo, con gran gusto, dejó atrás su posición, su poder, su popularidad, su todo, para predicar el Evangelio de Jesucristo, y lo consideraba todo su pasado religioso, toda su posición que él antes había tenido, lo consideraba como basura. Es más, en Filipenses 3, 5 al 8, donde nos da la descripción, nos dice, usa ahí la palabra, que sería la palabra como la palabra estiércol. Así lo consideraba todo su trasfondo. Así que la conversión de Pablo, el hecho de que Pablo ahora predicaba el Evangelio, fue algo escandaloso, fue algo comparable a cuando Lutero se encaró a la autoridad papal. El tornarse de Pablo al cristianismo sería igual como si un cardenal de la Iglesia Católica el día de hoy se convirtiera en cristiano y hablara en contra del catolicismo y a favor del cristianismo. Algo tremendo. Por el otro lado, Pablo también entendía otra cosa. Él entendía la importancia de que los pastores fueran fuertes en la fe, de que fueran sanos en doctrina y que fueran líderes espirituales firmes y seguros para sus congregaciones. Por eso aquí yo no los entretengo. Por eso aquí yo no les hago reír tanto. Por eso aquí les doy pura carnita. Y yo sé que a veces la carnita, como dicen, híjole, es que no lo entendí. Sigue escuchando, sigue escuchando. Como dicen aquí los gringos, you'll like it. Después de tiempo te va a gustar. Ahora, Pablo sabía que la única manera que una iglesia puede tener un vivir santo,
La única manera que una iglesia puede reflejar a Cristo para que todo el mundo lo vea, la única manera que la iglesia puede sobrevivir en contra de toda la avalancha de ataque espiritual que lanza contra ella aquellos que son enemigos de la fe. Él sabía que la única manera de esparcir el evangelio es si el pastor enseña lo que es correcto y si todos nos alejamos de los falsos maestros. Por lo tanto, él dice que los pastores deben de estar reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con santa doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Sí? Así que, entonces, eso es algo muy claro para nosotros. Después de todo, esta era la razón por la cual Tito fue mandado a la isla, ¿no? Recordamos que él fue, según Tito 1:5, él fue mandado a la isla para poner las cosas en orden y para asignar, para nombrar y entrenar a pastores en las iglesias de esa ciudad. Porque la iglesia en Creta estaba en total desorden. Y por eso Pablo le dice en 1:5, ve ahí. Por eso te mandé ahí para que tú pusieras las cosas en orden. Para que las pusieras las cosas como deberían de estar. Así que, ¿cómo debemos de tratar entonces con los falsos maestros? Totalmente evitarlos, darles la vuelta, poner nuestra cara en una dirección opuesta a la de ellos. Ahora vamos a ver cómo debemos de tratar con aquellos que causan divisiones. Pablo luego nos instruye en el versículo 10 lo siguiente: al hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. En su gracia, Dios siempre da oportunidad al pecador, o bien al creyente que anda en pecado, para que éste se arrepienta y obedezca. ¿Okay? Siempre Dios da cabida, da oportunidad al pecador para que se arrepienta y al creyente lo mismo. Ahora, vamos a hablar acerca del no creyente. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice lo siguiente: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para que con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que Dios es paciente con los no creyentes. Aún más directo es 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 25 y 26. Allí el apóstol Pablo escribe lo siguiente: corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Tremendas palabras. Nada más hago paréntesis aquí. Se dan cuenta ustedes que la gente que no es creyente, la gente que no es cristiana, ¿de quién está cumpliendo la voluntad? Del diablo. ¿Sí? Dice que están cautivos de él para hacer su voluntad. Qué triste. Por eso nos urge, hermanos, por eso nos urge predicar el evangelio, para que la gente no haga la voluntad del diablo, sino la voluntad de Dios. Bueno, tócate a los cristianos. El Señor obviamente también es muy paciente y nos da oportunidad para arrepentirnos y para restaurarnos a la comunión con Él y con la iglesia. Entonces, si un hermano ha pecado, si un hermano hace algo incorrecto contra ti y contra otros, tú y yo como cristianos tenemos la responsabilidad de buscar a esa persona con el propósito de restaurar a ese hermano a una relación correcta con Dios y a una relación correcta con los demás. Ahora, quiero que se den cuenta lo que acabo de decir, que esto se confronta o se enfrenta uno a la persona que hizo algo mal con el deseo de restauración, con el deseo de restaurarle. No se va a hablar con esa persona de ninguna manera buscando la venganza, buscando el castigo de esa persona o buscando avergonzar a aquella persona. En Gálatas 6, versículos 1 y 2,
hace la actitud de la humildad y la intención restaurativa de aquel que se acerca a uno que ha ofendido de primaria importancia. Inclusive identifica el pecado del hermano ofensor, del hermano que está mal. Identifica su pecado como una carga que cada uno de nosotros en la iglesia deberemos querer tomar sobre cuesta y ayudarle a él también. Bueno, vamos a Mateo 18 para que veamos esto muy claramente. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Hablando Jesucristo: y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. ¿Y cómo era ese? Uy, era de fuchi. En resumen, pues, el creyente debe de tratar con el pecador, con el incrédulo, debe de enfrentarse a él con el propósito de traerle arrepentimiento y salvación. Y debe de tratar con el creyente que anda en pecado y enfrentarse a él con el propósito de que éste se arrepienta y luego restaurarlo a la fe. Quiero decirles que en muchas iglesias hay mucha gente que cuando comete algún pecado, el pastor inmediatamente le llaman el término, los sientan, ¿verdad? O dicen, lo puso bajo disciplina. Eso no es el procedimiento correcto. Simplemente quitar a una persona, por ejemplo, de que estuviera acá enfrente tocando, o de que estuviera enseñando como maestro de escuela dominical, o que esté haciendo cualquier posición que esté logrando, y simplemente sentarlo, o sea, quitarle la posición, eso no es arreglar el asunto. Eso no es restaurativo, eso es vengativo. Y lo que hay que hacer es ayudar a esa persona a que cambie. Porque simplemente quitarle su posición que tenía no le sirve de nada. Él lo que necesita hacer es aprender por qué estaba mal y los efectos que su conducta estaba causando, y además cómo va a tomar pasos para rectificar su vida espiritual, para que no siga cometiendo sus pecados y entonces pueda una vez más participar dentro de la iglesia. Bueno, ya me salí de mi plan. Hay algo particularmente distintivo acerca de este hombre del versículo 10. Él es un hombre jaireticos. Es este hombre que causa divisiones. Ahora, esta palabra es un derivado del verbo jairetomai, y verbo jairetomai significa el escoger, el preferir, el tomar para sí mismo algo, el tomar algo para sí mismo. Entonces, si yo digo prefiero pararme aquí en vez de acá, entonces estoy yo llevando a cabo el jairetomai, estoy escogiendo. Ahora, en los días de Pablo, pues, la palabra jaireticos, la palabra que se traduce aquí, que causa divisiones, bueno, de esa palabra viene la palabra hereje. ¿Okay? Ahora, el hereje, bueno, vamos a hablar primeramente de jaireticos, porque esa es la palabra que está en la Biblia ahorita, bueno, siempre ha estado, pero jaireticos es la palabra que se usaba, por ejemplo, para decir que alguien escogió pertenecer a cierto grupo, a cierta secta. Por ejemplo, cuando alguien escogía pertenecer a los fariseos, pues eran jaireticos que escogía a los fariseos, o inclusive al mismo cristianismo se usaba esta palabra también. Ahora, la palabra, o la manera en que Pablo usa esta palabra, pues en esta instancia, es de alguien que causa divisiones por lo que él escoge. Un jaireticos, pues, podía ser
tal simplemente porque él escogía ciertas causas o tomaba ciertas decisiones y causaban desunidad en la iglesia. Entonces, este Jaireticos causaba divisiones por las cosas que él decidía hacer, por quizá las cosas que él decidía pensar y enseñar, o las cosas que él decidía practicar, qué sé yo, pero las decisiones que él tomaba causaban divisiones dentro de la iglesia. Ahora, a unos años después, no en el tiempo cuando Pablo escribe la epístola, pero a unos años después, prontamente, el significado técnico de alguien que es un apóstata, alguien que deliberadamente decide rechazar la sana doctrina bíblica para tomar así ciertas ideas incorrectas, se le atribuyó después a Jaireticos. Entonces déjeme tratar de desenredar esto un poco. Jaireticos inicialmente quería decir causar divisiones. Después Jaireticos se convirtió en significar uno que escogía mala doctrina. ¿Sí? Bueno, Pablo dice cómo debemos de tratar con esta persona que causa divisiones dentro de la iglesia. Déjenme, antes de tratar con eso, vamos a hablar acerca de un poquito de cómo estos herejes se dejaban entrever en las Escrituras. En las Escrituras había un grupo que negaba la resurrección de Cristo. Lo vemos en 2 de Timoteo 2, 17 al 18. Entonces, esos eran herejes. Habían escogido creer que no había resurrección. Inclusive en Corinto, o en Corintios más bien, Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 15, y les habla, bueno, ¿cómo es que algunos de ustedes creen que no hay resurrección? ¿No? Porque si Cristo no ha resucitado, entonces no hay resurrección, y nadie ha resucitado, todos estamos muertos todavía en pecado y demás. Había otro grupo que negaba al Señor, 2 de Pedro 2.1. Y había todavía otro grupo más que en Apocalipsis 2.9 se les llama, se les dice que son de la sinagoga de Satanás. Así que había bastantes herejes en aquel tiempo. Entonces, al igual que hoy día, hay muchas ideas tontas, ideas equivocadas, que causan divisiones en la iglesia. Divisiones. Hoy muchas divisiones en las iglesias ocurren por cosas tan tontas. De veras, son cosas tontas, ¿eh? A veces gente, un cierto grupo en la iglesia quiere poner una alfombra de X color y otra gente quiere de otro color y se dividen. Tienen pleitos, en serio. Bueno, hay que darnos cuenta de que lo que le dice Pablo a Tito, ¿qué debe hacer con esta clase de hombre? Bueno, le dice que él ha de rechazar a este hombre, para teomai, debe de rechazar, debe de separarse de este hombre, debe de desechar a este hombre después de darle una o dos advertencias o amonestaciones, como le llaman aquí. Ahora, esta palabra amonestación, cuando nosotros en el español hablamos de amonestación, a veces se nos hace como algo bien duro, ¿no? Me amonestó. Pero en verdad la palabra amonestación no es una palabra dura, es una palabra suave. Viene de la palabra noutheteo, que se usa en referencia a la consejería. Cuando estamos hablando de dar consejería, en el griego sería noutheteo. Y es un tipo de aviso o advertencia suave. Una advertencia que dice que es mejor que cambies tu manera de proceder porque mira, vas por mal camino. Así que a tales hombres se les debe enfrentar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra que usa aquí Pablo nos da a entender de que se le debe de hablar con la palabra, con palabras pues, con consejería, ¿sí? ¿Y con qué consejería, o más bien con qué podemos contar para dar mejor consejería que con la palabra de Dios? Así que entonces se le debe aconsejar a este hombre conforme a la palabra de Dios que cambie su manera de proceder. Ahora, si este hombre no quiere cambiar de proceder, entonces se acaba la paciencia. Ya no hay más intentos. El pastor debe entonces de actuar rápidamente, decisivamente y desechar a este hombre de la congregación. Me acuerdo que una vez teníamos a una pareja en la iglesia y ellos pretendían causar daño. A cada momento estaban atacando, criticando ciertas cosas
y yo enfrenté la situación directamente, y a la larga este hombre tuvo que irse, o sea, se fue, inclusive él mismo, él solito escogió salir, y qué bueno, porque lo identifiqué como alguien que estaba causando división. Ahora, el desechar a alguien de la congregación porque está causando división no es un acto falto de amor, de paciencia o de ninguna manera algo vengativo. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios mismo nos está diciendo que hagamos. Cuando hay una persona que está causando divisiones dentro de la iglesia, Dios dice que debemos de desechar a esa persona. ¿Para qué? Para proteger a la iglesia por la cual Cristo murió. Y a lo mejor, a la larga, este hombre se arrepiente y puede ser restaurado. Pero si le toleramos y le permitimos permanecer, todo lo que va a hacer es seguir causando divisiones hasta que después la iglesia se va a desintegrar. En el versículo 11, Pablo nos da otra razón por la cual Tito no debe de continuar tratando con esta persona, intentando de hacerle cambiar. ¿Por qué? Dice, sabiendo que el tal es, ¿qué? Perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Tales hombres son extrefomai, perversos. La palabra perverso, textualmente la palabra extrefomai en griego, significa alguien que está moralmente torcido, moralmente retorcido. Alguien que no le importa dividir a la iglesia a través de sus sectarismos. Es más, a un divisionista, el acto de causar divisiones es algo que en Gálatas 5:20 se le llama sectarismos y es identificado como una obra de la carne. No es obra espiritual, es obra de la carne. Así es como se puede distinguir a los herejes, a los que de veras son creyentes y de los que no son creyentes. Porque los que no son creyentes no les importa causar problemas dentro de la iglesia, no les importa lanzar el chisme al aire para que todos lo agarren y todos corran con ello. Bueno, luego estos hombres no solamente son extrefomai, no solamente son perversos porque no les importa destruir la iglesia de Cristo, pero estos hombres pecan. Están en todo momento pecando. La palabra que se usa aquí para pecar es una palabra que significa que están fallándole al blanco, que se han desviado del camino, que han dejado de escuchar la verdad. Su pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Es contra Dios. Y por eso sus acciones deliberadas les condenan. Aquí no están ellos siendo condenados por alguien. Ellos mismos están autocondenando. Inclusive la palabra en griego es autokatakritos. Auto, de ahí viene auto, de sí mismo, ¿no? Autokatakritos. Son autocondenados. Ellos mismos se condenan por sus hechos, por su rehusarse a cambiar su proceder. Ellos no se quieren someter a la autoridad de la palabra de Dios. Ellos rehúsan someterse a la autoridad de la iglesia y por ende a la autoridad del pastor. Y puesto que estos hombres son tan perversos, puesto que son tan faltos de escrúpulo, puesto que son tan pecaminosos, son altamente peligrosos a la congregación. ¿Saben cómo qué son estos hombres? ¿Se acuerdan en Colorado hace unas semanas, quizá un mes y fracción, de un francotirador que se metió a un teatro lleno de gente y empezó a disparar? La gente por todos lados corriendo, tratando de escapar las balas de este fulano. Así es el que causa divisiones. Es como aquel que se encuentra, o como una congregación que se encuentra en la iglesia y de pronto se da una gran quemazón. ¿Qué hace la gente? Sale corriendo. Así es el que causa divisiones. Así que ya sabemos cómo hemos de tratar con estas personas. Debemos inmediatamente de desecharles cuando no quieren cambiar después de que son advertidos tiernamente en el amor de Dios. ¿Cómo debemos de tratar con los colaboradores en la fe? Bueno, en lo que resta del capítulo vemos un lado más personal del apóstol Pablo, un lado más, no quisiera decir más tierno, pero de cierta manera
más íntimo. En el versículo 12, por ejemplo, Pablo nos habla de un cierto asunto sobre lo cual él no ha hecho una determinación, y nos habla también de otro asunto sobre el cual ya decidió. El asunto por decidirse tiene que ver en cuanto a quién mandará a Creta para reemplazar a Tito, ya sea a Artemas o a Tíquico más bien. Ahora, no se sabe mucho acerca de Artemas, no sabemos nada prácticamente acerca de él, simplemente que es un personaje bíblico, pero sí sabemos acerca de Tíquico algo. Sabemos algo acerca de este hermano. Él acompañaba al apóstol Pablo, y en otras ocasiones él iba de parte de Pablo a diferentes lugares, según lo verificamos en Hechos capítulo 20, versículo 4, y Efesios 6, 21 al 22, y luego también en Colosenses, en 2 de Timoteo 4, 12 y demás. Y al parecer Pablo había decidido mandar a Artemas a Creta, porque en 2 de Timoteo 4, 12 se nos dice que Pablo envió a Tíquico a Roma, más bien de Roma a Éfeso, para apoyar al pastor Timoteo en Éfeso. Así que lo más probable es que mandó a Artemas para allá a reemplazar a Tíquico. Bueno, luego el otro asunto, sí ya estaba decidido, y se trataba de el lugar donde a Pablo habría de pasar el invierno. Y por lo tanto le dice a Tito que él vaya a Nicópolis, que se encuentre con él en Nicópolis. Ahora, Nicópolis es una palabra compuesta de dos palabras. Primeramente, la palabra Nike. En inglés le dicen Nike. Los muchachos les dicen zapatos. ¿Okay? Ahora, esta palabra Nike significa victoria. La palabra polis significa ciudad. Así que Tito entonces había de ir ¿a dónde? A Ciudad Victoria. Creo que hasta en México hay Ciudad Victoria, ¿no es así? Así que entonces, ese es Nicópolis. Ahora, a los generales de aquellos días les gustaba ponerle por nombre Nicópolis a las ciudades donde ellos ganaban cierta guerra. Por lo tanto, había varias ciudades que llevaban ese mismo nombre, Nicópolis. El historiador San nos dice que quizá haya habido hasta 9 ciudades con el nombre Nicópolis. Entonces, para saber a cuál Nicópolis Pablo le estaba diciendo a Tito que fuera, es un poquito difícil, pero creemos que la Nicópolis que él tenía aquí en mente era aquel puerto comercial controlado por Roma, obviamente, que se encontraba ubicada en un promontorio que se llamaba el promontorio Epiro. Este se encontraba sobre la costa occidental del mar Adriático, en Grecia, claro, a unas 200 millas o bien 250 kilómetros al oriente, más bien, de Italia. Y bueno, esta ciudad, Nicópolis, fue fundada en el año 31 a.C. por un hombre que se llamaba en un momento Octaviano, después se le llegó a conocer como Augusto. Él derrotó al general Marcos Antonio allí en la batalla de Atrio, y entonces él fundó esta ciudad, Nicópolis. Ahora, esta ciudad no era una ciudad muy antigua, obviamente, apenas tendría poquito menos de un siglo cuando Pablo está escribiendo esta carta, y por lo tanto no era un gran centro religioso. Y es posible que Pablo le pidió a Tito que fuera allí, para que entonces ellos pudieran predicar juntos el Evangelio. Habría muchas oportunidades de predicar el Evangelio, puesto que, como dije, no eran un centro religioso fuerte. Además, esta ciudad estaba a media distancia de Creta y de Filipos, donde Pablo estaba probablemente en este momento escribiendo esta carta a su hermano y amigo Tito. Ahora bien, sabiendo que sus días eran pocos, que ya no le restaba mucho tiempo de vida, Pablo probablemente le escribe y dice: Tito, quiero que vayas ahí. ¿Por qué? Porque quería pasar algún tiempo con el joven Tito antes de su fallecimiento. Esta carta probablemente fue llevada a Tito por Zenas y Apolos. Aquí también el texto nos habla de Zenas y Apolos. En el versículo 13, pues se le dice a Tito, se le responsabiliza con asegurarse de que Zenas y Apolos tengan todo, que les supla todas sus necesidades para que ellos puedan continuar en su camino
el destino probable habiendo sido ya sea Cirene o bien Alejandría. Bueno, era una costumbre cristiana el suplir las necesidades de los hermanos viajeros. Eso lo podemos documentar en Hechos 15, versículo 3, y en Romanos 15, versículo 24, 1 de Corintios 16, 6, y 2 de Corintios 1, 16, y también 3 de Juan 5 al 8. Así que Pablo le dice: Tito, encárgate de sus necesidades para que ellos vayan con bien y continúen con bien en su camino. Ahora, nada se sabe acerca de Zenas, excepto de que él era un nomikos. ¿Sabe qué es un nomikos? Un abogado. Él era un abogado, era un jurista. Y bueno, esto no nos ayuda mucho, no nos da mucho detalle, porque si él era judío, entonces él podría haber sido un abogado, un experto en la ley mosaica, pero si era un romano, un ciudadano romano, podría haber sido un experto en la jurisprudencia romana, y entonces pues igual es un abogado y es todo lo que sabemos. Lo que sí es probable, lo que sí es yo creo muy probable, es que era un hombre con bastante educación y por lo tanto muy capaz también en el manejo de las escrituras, y por eso él viaja con Apolos. Ahorita vamos a ver quién es Apolos, pero Zenas tiene que haber sido una persona bastante capaz con el manejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque era un amigo de Pablo. ¿Por qué? Porque viajaba con Apolos. Miren quién era Apolos. Apolos era un hombre muy bien conocido, era un hombre muy confiable, era un creyente muy entregado a la palabra de Dios, muy lleno de fe. Era un hombre que tenía una gran retórica, era un predicador poderosísimo. En Hechos 18:24 se nos dice acerca de Apolos que él nació en Alejandría. Entonces él era un judío que nació en Grecia, en Alejandría. Y se nos dice que era un hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Así que juntándose con Pablo, juntándose con Apolos, Zenas tiene que haber sido súper poderoso también en el manejo de la palabra de Dios. Es más, Apolos aparentemente pasó algo de tiempo ministrando en la iglesia atribulada de Corinto. Hechos 19:1, 1 de Corintios 1:12 y capítulo 3, versículos 4 al 6, versículo 22. Bueno, un montón de citas, ¿no?, donde nos dice que Apolos estuvo en Corinto trabajando. ¿Por qué? Porque la iglesia en Corinto tenía muchos problemas. Estaba como la iglesia en Creta. Entonces, Pablo tenía que mandar a hombres capaces para trabajar con gente difícil. Finalmente, pues, entonces descubrimos de que cómo debemos tratar con estos colaboradores en la fe. Bueno, supliéndole todas sus necesidades. Y finalmente vamos a tratar cómo debemos de cuidar de los cristianos, de los amigos cristianos. Puede o no ser que los creyentes en Creta han de haber luchado con esa pereza, con esa flojera que era tan característica de la gente de esa isla. Inclusive en Tito 1:12 nos habla de ellos, que eran gentes perezosas. Pero en cualquier caso, todos los cristianos, perezosos o no, deben de quitarse la pereza de encima y deben de aprender a cuidar y a interesarse en las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo como cristianos nos interesamos en las necesidades de los demás hermanos, entonces lo que pasa es que nosotros damos un buen testimonio de unidad y del amor de Dios que Él trae a nuestras vidas. Cuando tú y yo somos egoístas y nada más queremos cuidar de nosotros mismos y no nos importa la demás gente, entonces eso demuestra que Dios en verdad no está trabajando en nosotros. Y si nos llamamos cristianos, entonces obviamente que eso daría un mal testimonio de nuestro Dios. Y luego la gente termina diciendo, y no que muy cristianito. Por lo tanto, Pablo instruye a Tito que él les enseñe a todos los de Creta, a todos los cretenses, a ocuparse haciendo buenas obras. Mucho ojo. Haciendo buenas obras no para obtener salvación, pero para servir a otros, para dar fruto y para dar un buen testimonio a los incrédulos y a la larga, para darle gloria a Dios. Miren el versículo 15.
versículo 14. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Miren, si nosotros queremos dar fruto para Dios, nosotros tenemos que hacer buenas obras. Las buenas obras para llenar las necesidades apremiantes de los creyentes. Porque solamente así demostramos al mundo que verdaderamente somos hijos de Dios. Bueno, Pablo envía el versículo 15, envía los saludos de todos aquellos que están con él y le pide a Tito que él salude de su parte a todos los que aman al apóstol y a aquellos que trabajan con el apóstol. Y concluye orando, deseando de que Dios extienda su gracia para con todos los que están en Creta, que son creyentes. Yo me preguntaría qué mejor evidencia de un cuidado, de un amor cristiano, que el querer llenar las necesidades de los demás, el demostrar nuestro amor a Dios y a los hermanos al suplir sus necesidades, al saludarse el uno al otro mutuamente con afecto. Bueno, un último punto. En algunas versiones de la Biblia, en este versículo 15 está un amén. Esto se debe, y en otras traducciones no está. Esto se debe a que en los manuscritos más antiguos no existía la palabra amén. Y aparentemente algún escriba, es decir, algún copiador humano, copiando este libro, puso esa palabra amén allí. Ahora, esta palabra no afecta nada, no daña doctrina, no cambia ninguna información, de ninguna manera es dañina. La palabra amén simplemente quiere decir así sea. Así sea. Entonces, no importa que esté allí esta palabra amén. Entonces, en algunas de sus Biblias aparece, en otras no aparece. Si no aparece es porque fue traducida esa Biblia de mejores manuscritos, los más tempranos, los más antiguos. Y si aparece la palabra amén, no hay problema, simplemente táchala. No tiene que estar ahí. Bueno, en conclusión, los cristianos, tú y yo, debemos de evitar a los falsos maestros. Debemos de desechar a aquellos que causan divisiones. Debemos de bendecir a los obreros que ministran y colaboran para Dios. Y debemos de hacer buenas obras para con los demás, para así dar fruto. ¿Por qué? El resumen de Tito. Porque esto va a demostrarle a los no creyentes la realidad del cristianismo y les va a influir a creer en Cristo. Y esto, tu buena conducta y su conversión al Evangelio, va a dar la mayor gloria a nuestro Dios. Vamos a ver. Señor, te damos gracias en este día porque tú eres un gran Dios. Porque al concluir este libro, aún en estos versículos, se vuelve a resumir una y otra vez el hecho de que tú quieres que se predique el Evangelio. ¿Quieres que se predique en palabra? ¿Quieres que se predique en acto? ¿Quieres que se predique en actitud? Entonces, te damos gracias, Señor, de que tú nos has permitido estar aquí el día de hoy para escuchar, para que seamos motivados a no seguir pensando como antes pensábamos, a no seguir sintiendo como antes sentíamos, sino ahora a ser diferentes porque tú estás en nosotros. Así que, Señor, bendícenos en este día. Permítenos tener un excelente tiempo de comunión en unos momentos y después irnos a nuestra casa dándote gracias por habernos permitido estar con los hermanos, estar aquí en este lugar, estar contigo, en tu presencia, como grupo corporal de Cristo. Bendícenos esa oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedir, hermanos, tengo que venga y ore por el libro de Tito. Es más, ¿por qué no abren sus Biblias a Tito capítulo 3? Y vamos a ver los versículos 9 al 15. Dicen lo siguiente: pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que causa divisiones, después de la primera y segunda amonestación, deséchalo.
sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Cuando te envíe a Artemas y Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Esto adicional, que los pastores dicen que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Pero creo que sale sobrando. Esto ya viene bendecido desde antaño. Bueno, parece increíble que hemos llegado al final, al último sermón del libro de Tito. Es un libro tan pasión. Ellos querían hacer la circuncisión física, que era demandada de los judíos, un requisito para los cristianos, para su salvación. Así que Pablo, pues, aboga una separación que él mismo quiere que ocurra. Una separación de estos hombres, y le instruye a Tito que él peristemi, la palabra griega, evita. Peri obviamente quiere decir alrededor, ¿verdad? Y istemi obviamente que no se acerque. Entonces, peristemi habla de darle la vuelta, el no darle la cara, dar la cara en otra dirección a estos falsos maestros que buscaban, que pretendían amarrar o hacer caer en trampas a Tito y a los demás cristianos, metiéndose en discusiones y alegatas acerca de la ley. Ahora, Pablo probablemente había animado a Timoteo de la misma manera. Es más, lo vemos en 1 de Timoteo 1:4, en 6:4 al 15, y 2 de Timoteo 2:16 y 23. Es más, la palabra peristemi es la misma palabra que aparece en 2:16 de 2 de Timoteo. Ahora, esto ciertamente no era algo nuevo para Tito. Esta instrucción de separarse de los maestros falsos no era nada nuevo. Pablo ya le había instruido que él reprendiera severamente a todos aquellos que estaban involucrados en herejía, para que entonces así se tornara a la sana fe en 1:14. Y inclusive en 1:14 dice pero que simplemente lanzaban allí sus mentiras al aire, haciendo preguntas y postulando polémica que causaba gran inquietud, duda y probablemente muchas defecciones dentro del cuerpo de Cristo. Además, no era gente que estaba preocupada con el bienestar de los creyentes. Ellos simplemente querían enseñar sus herejías para a la misma vez enriquecerse a cuesta de los hermanos. Por lo tanto, Pablo le instruye en el versículo 9 a Tito de este capítulo 3, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Ahora, había muchas variedades de maestros falsos en Creta en ese tiempo, incluyendo a los gnósticos, esa gente que dice que el conocimiento lo vale todo. Luego estaban también los místicos, aquellos que creen que la vida espiritual es algo fantasmal, algo muy etéreo, algo que no se puede alcanzar o tocar, algo no muy concreto. Pero lo que en particular ha de haber atribulado a Pablo era el hecho de que aquellos que estaban especialmente involucrados en toda esta falsa enseñanza eran los judaizantes. Los judaizantes eran judíos que querían que la circuncisión siendo un rito o un acto, un requisito para los judíos bajo la ley mosaica que significaba su separación para con Dios, ellos querían que esto fuera también practicado por los cristianos para que obtuvieran la salvación. Conciso, una carta tan doctrinalmente rica que contiene tanta instrucción fabulosa en cuanto al liderazgo
las relaciones entre la gente y el Evangelio. Francamente, me entristecí al darme cuenta de que ya llegué al final del libro. Yo quería que pudiera yo seguir predicando de este libro, porque es un libro poderoso, como nos hemos dado cuenta, un libro que penetra el alma, es un manual de evangelismo que está repleto de gran enseñanza. Y su enfoque principal, como ya lo sabemos, es de enseñarle a todos los cristianos en la iglesia cómo relacionarse con Dios, el uno con el otro y con los no creyentes. Cómo vivir unas vidas de tal santidad que los incrédulos puedan entender, puedan captar la verdad del Evangelio a través del testimonio vivido y hablado de los creyentes. Bueno, cuando los cristianos hacen esto, cuando los cristianos viven vidas santas y se comportan y hablan como santos, entonces la palabra de Dios no será deshonrada, como se nos dice en 2:5, no será blasfemada. Los no creyentes serán avergonzados y no tendrán nada de cual criticar a los creyentes, 2:8. Y luego los creyentes adornarán la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto, 2:10. Bueno, todo esto abrirá la puerta para que los no creyentes lleguen a creer en Jesucristo y Dios sea glorificado. Y yo creo que este es el deseo de esta nuestra iglesia, ¿no es así? De que Dios sea glorificado, que los no creyentes vengan a Cristo y tengamos una comunión cristiana con más hermanos. Habiendo dado esta introducción, vamos a comenzar entonces el día de hoy con Tito 3, 9 al 15. Tito 3, 9 al 15, como dije, tienen todo que ver con relaciones y hay 4 puntos en su bosquejo que a lo mejor les pueden ser de utilidad para entender exactamente cómo tratar con estas relaciones. Primeramente vamos a aprender cómo tratar con los comunicadores de doctrina corrupta. Luego, cómo tratar con aquellos que causan divisiones. Después, cómo tratar con los colaboradores en la fe. Y finalmente, cómo tratar con los cristianos, que son nuestros amigos queridos. Vamos a empezar primeramente pues con los comunicadores de una doctrina corrupta. ¿Cómo se trata con ellos? Se acordarán ustedes que al comenzar el estudio del capítulo 1, que uno de los problemas mayores que había en Creta era la falta de pastores calificados para dirigir las probablemente 100 iglesias que había en esta isla. Esto aunado con el hecho de que había un gran número de falsos maestros que andaban por ahí proclamando sus mentiras, causaba o daba lugar a una gran inquietud, a una gran intranquilidad en el pueblo cristiano en Creta y un gran desorden. Ahora, estos muchos maestros falsos estaban caracterizados o fueron caracterizados por el apóstol Pablo en 1:10 y 11 de Tito como hombres rebeldes, hombres que hablaban de más, engañadores que enseñaban toda clase de mentiras y causaban toda clase de inestabilidad en las familias. Estos eran hombres avaros, hombres a quienes no les importaba la verdad,